¿Alguna vez un simple error cambió tu vida para siempre? ¿Alguna vez te preguntaste qué harías si tuvieras que elegir entre traicionar a otros o soportar un dolor inimaginable? Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Odette Sansom, una madre francesa que vivía en Inglaterra con sus 3 hijas durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. La guerra no llegó a mí con bombas ni con invasiones. Llegó con una voz en la radio. Un anuncio del almirantazgo británico pidiendo fotografías de la costa francesa. Y yo, que quería ayudar, que quería sentirme útil mientras mi país ardía bajo la ocupación nazi, escribí una carta, pero la envié a la dirección equivocada. Y esa carta cayó en las manos de un hombre que buscaba exactamente lo que yo no sabía que tenía: el perfil perfecto para convertirme en espía. 30 años, 3 hijas pequeñas, una vida tranquila en Somerset y de pronto una decisión imposible: quedarme a salvo con mis niñas o dejarlas en un convento y convertirme en lo que el mundo necesitaba: una sombra, una mensajera, una mujer sin rostro que cruzaría la Francia ocupada llevando secretos que podían cambiar el curso de la guerra. Elegí partir, elegí el peligro, elegí convertirme en Liz, agente S-23 del Ejecutivo de Operaciones Especiales. Y cuando los nazis finalmente me capturaron, cuando me arrastraron al cuartel general de la Gestapo en París, cuando comenzaron a torturarme, hice la única elección que me quedaba: no hablar. Hubo un momento, durante uno de los interrogatorios, en que giraron mi silla y quedé frente a una ventana. A través del cristal pude ver las copas de los árboles meciéndose con el viento, y en ese instante, mientras el dolor me consumía, descubrí algo que mis torturadores jamás comprenderían: que la mente puede escapar a lugares donde el cuerpo no puede seguirla, que la libertad no está en las manos ni en los pies, sino en la voluntad de no quebrarse. Esta es mi historia, la historia de Odette Sansom, la mujer que resistió 14 torturas sin pronunciar un solo nombre, la madre que dejó a sus hijas para proteger a desconocidos, la espía accidental que se convirtió en la pesadilla de la Gestapo. Y todo comenzó con una carta enviada a la dirección equivocada. La radio estaba encendida cuando escuché el anuncio. Era una tarde tranquila en Somerset, de esas en las que el sol se cuela por la ventana de la cocina y parece que el mundo está en paz, aunque todos sabemos que no lo está. Mis 3 hijas jugaban en el jardín. Françoise, de 8 años, perseguía a Lily, de 6, entre los rosales, mientras Marianne, la más pequeña de 5, intentaba seguirlas con sus piernas torpes de niña. Yo pelaba patatas para la cena, una escena común, una vida común, hasta que la voz del locutor atravesó el aire como una flecha. Si has pasado las vacaciones en el extranjero, vuelve a mirar esas imágenes. No envíes las fotografías todavía, pero escribe al almirantazgo e indica claramente dónde fueron tomadas. Dejé el cuchillo sobre la tabla. El almirantazgo pedía ayuda, fotografías de la costa europea, para planear algo grande, algo que podría cambiar el rumbo de la guerra, y yo, que había pasado toda mi infancia en Francia, que conocía cada rincón de Boulogne, sentí un cosquilleo en el pecho, una sensación extraña, mezcla de nostalgia y urgencia. Francia, mi Francia, ocupada, invadida, rota, y yo aquí en la campiña inglesa, pelando patatas mientras mi país moría. Corría el año 1942. Hacía 3 años que había comenzado la guerra. Roy, mi esposo, llevaba meses en el frente.
Las noticias que llegaban eran cada vez peores y yo me sentía inútil, completamente inútil. No tenía muchas fotografías, apenas un par de postales viejas y algunos recuerdos borrosos, pero conocía Boulogne como la palma de mi mano. Conocía las calles, los puertos, las playas, podía dibujarlas de memoria si hacía falta. Así que esa misma noche, después de acostar a las niñas, me senté a escribir. La carta no era larga, solo unas líneas ofreciendo mi ayuda, diciendo que, aunque no tenía fotografías, conocía bien la zona y estaba dispuesta a colaborar en lo que fuera necesario. Firmé con mi nombre completo, Odette Sansom. Sellé el sobre y al día siguiente lo envié al Ministerio de Guerra, no al almirantazgo, al Ministerio de Guerra. Un error tonto, de esos que cometes sin pensar, de esos que crees que no importan. Pero ese error cambió mi vida para siempre. Pasaron semanas. Casi lo había olvidado. Las noticias de Francia eran cada vez peores. Mis hijas me preguntaban cuándo volveríamos a ver a su papá, y yo no sabía qué responderles. La guerra se sentía lejos y cerca al mismo tiempo, como una sombra que crece lentamente hasta cubrirlo todo. Entonces llegó la carta, una carta oficial, con el sello del gobierno británico, y una firma que no reconocí. Selwyn Jepson. Me citaban en Londres, para una entrevista. El corazón me latió con fuerza. No entendía por qué. Solo había ofrecido información sobre Boulogne. ¿Qué clase de entrevista necesitaban hacerme? Pero algo en el tono de la carta, en la formalidad de las palabras, me decía que esto era importante, más importante de lo que imaginaba. Así que fui. La oficina estaba en un edificio gris y discreto en el centro de Londres. Nada llamativo, nada que gritara secreto militar. Pero había algo en el aire, en la forma en que el hombre de la recepción me miró cuando di mi nombre, que me puso nerviosa. Me hicieron pasar a una sala pequeña, sin ventanas, solo una mesa, 2 sillas y una lámpara que iluminaba apenas lo suficiente. Y allí estaba él, Selwyn Jepson, un hombre de mediana edad, cabello canoso, mirada penetrante. No era intimidante en apariencia, pero había algo en sus ojos que te hacía sentir que estaba viendo más allá de lo que mostrábamos. Madame Sansom, dijo en francés perfecto. Gracias por venir. Asentí, todavía sin entender. Su carta llamó nuestra atención. Continuó sentándose frente a mí. No por las fotografías, sino por usted. Me quedé en silencio. Él se inclinó ligeramente hacia adelante, como si estuviera estudiándome. ¿Sabe qué hacemos aquí, madame? Negué con la cabeza. Reclutamos personas, dijo simplemente. Personas con perfiles específicos. Personas que puedan pasar desapercibidas en territorios ocupados. Personas que hablen el idioma como nativos. Personas dispuestas a arriesgar su vida por algo más grande que ellas mismas. El aire en la habitación se volvió pesado. Me está diciendo que queremos que trabaje para nosotros, interrumpió, para el Ejecutivo de Operaciones Especiales, infiltrándose en Francia, como agente. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Agente, infiltración, Francia ocupada. Yo soy madre, dije, casi sin voz. Tengo 3 hijas. Lo sé, respondió Jepson. Y por eso mismo sé que esto no es una decisión fácil. Pero también sé que usted es exactamente lo que necesitamos. Habla francés como francesa, porque lo es. Conoce el país. Y tiene una razón para luchar. Me levanté de la silla. Las piernas me temblaban. No puedo dejar a mis hijas. Jepson no me detuvo. Solo me miró con una mezcla de comprensión y algo más. Algo que parecía respeto.
Piénselo, Madame Sansom, dijo. La guerra no va a esperar, y si no actuamos ahora, Francia podría perderse para siempre. Usted tiene la oportunidad de hacer algo que pocas personas pueden hacer, de salvar vidas, de cambiar el curso de esta guerra. Salí de esa oficina con las manos frías y el estómago revuelto. Durante días no pude dormir. La propuesta de Jepson me perseguía como un fantasma. Cada vez que miraba a mis hijas, sentía una punzada en el pecho. ¿Cómo podía siquiera considerar abandonarlas? ¿Qué clase de madre hace eso? Pero también pensaba en Francia, en mi padre, que había muerto en Verdún luchando por su país, en mi familia, que seguía allí bajo la bota nazi, en todas las personas que sufrían mientras el mundo observaba, y pensaba en una frase que Jepson había dicho antes de que me fuera. Usted es la única que puede decidir quién quiere ser en esta guerra, madame, una espectadora o una protagonista. Una noche, mientras acostaba a Françoise, ella me preguntó, «Mamá, ¿cuándo va a terminar la guerra?» «Pronto, mi amor», le mentí. «¿Y papá va a volver?» «Sí, va a volver». Ella me abrazó con fuerza, y yo cerré los ojos sintiendo el peso de esa decisión cayendo sobre mí como una avalancha. 3 semanas después, volví a Londres. Esta vez no fui citada, fui yo quien pidió la reunión. Jepson me recibió en la misma sala, la misma lámpara, la misma mirada. ¿Ha tomado una decisión?, preguntó. Respiré hondo. Sí. ¿Y cuál es? Voy a hacerlo, dije, sintiendo cómo las palabras me rasgaban por dentro. Pero necesito que mis hijas estén a salvo, en un lugar seguro, un convento, donde nadie las encuentre si algo me pasa. Jepson asintió lentamente. Se hará. Me explicó lo que vendría después. Entrenamiento, meses de preparación, aprender a mentir, a pelear, a sobrevivir, aprender a convertirme en alguien que no era, en Lise, en un nombre falso, en una sombra. Cuando salí de esa oficina por segunda vez, ya no era la misma mujer que había entrado. El día que dejé a mis hijas en el convento fue el más duro de mi vida. Françoise me miró con ojos confundidos. Lily lloró. Marianne, que apenas entendía lo que pasaba, solo me abrazó las piernas y no quiso soltarme. ¿Cuándo vuelves, mamá?, preguntó Françoise. Pronto, mentí de nuevo. ¿Me lo prometes? No pude prometerlo, porque no sabía si volvería. Así que solo la abracé. Las abracé a las 3 con todas mis fuerzas, intentando grabar en mi memoria el olor de su cabello, el calor de sus cuerpos pequeños, el sonido de sus voces, y luego me fui. Caminé hacia el auto que me esperaba sin voltear atrás, porque sabía que si lo hacía no tendría fuerzas para seguir. La guerra me había arrancado a mi esposo, ahora me arrancaba a mis hijas, pero a cambio me daba algo, una misión, una razón para seguir respirando. Me daba la oportunidad de convertirme en algo más grande que yo misma, en algo que los nazis jamás esperarían, en una espía. Los meses de entrenamiento fueron los más duros de mi vida. Me enseñaron a pelear, a desarmar a un hombre con mis propias manos, a usar un cuchillo, una pistola, explosivos. Me enseñaron código Morse, a enviar mensajes cifrados, a memorizar direcciones y nombres falsos hasta que los verdaderos se borraban de mi mente como tinta bajo la lluvia. Pero sobre todo, me enseñaron a mentir con la cara, con el cuerpo, con cada gesto, a convertirme en otra persona tan completamente que yo misma dejara de reconocerme en el espejo. Odette Sansom ha muerto, me dijo uno de mis instructores. Ahora eres Lise, agentes 23, y Lise no tiene hijas, no tiene pasado, solo tiene una misión. Repetí esas palabras cada noche antes de dormir, intentando creerlas,
intentando enterrar a la madre que había sido bajo capas y capas de mentiras necesarias. Pero por las noches, cuando cerraba los ojos, veía a mis hijas, escuchaba sus voces y me preguntaba si algún día volverían a reconocerme. El último día de octubre de 1942, abordé un pequeño barco polaco en Gibraltar. El Mediterráneo estaba oscuro, sin luna, solo el sonido de las olas golpeando el casco y el olor salado del mar. Éramos 5 agentes, 2 hombres, 2 mujeres y yo. Nadie hablaba. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, en sus propios miedos. Sabíamos que el desembarco sería peligroso, que podríamos ser capturados antes de tocar tierra, que todo el entrenamiento, todos los sacrificios, podrían terminar con una bala alemana antes de siquiera comenzar. Pero cuando las luces de la costa francesa aparecieron en el horizonte, algo se encendió dentro de mí. Francia, mi Francia, había vuelto. Desembarcamos en Cannes bajo el manto de la noche. La zona todavía estaba bajo control de la Francia de Vichy, no ocupada directamente por los alemanes, pero todos sabíamos que era cuestión de tiempo. La playa estaba desierta. Solo el susurro del viento entre los pinos y el crujir de la arena bajo nuestros pies. Nos separamos inmediatamente. Cada uno tenía su propia ruta, su propio contacto, su propia vida falsa esperándolos. La mía comenzaba en un café cerca del puerto. Entré nerviosa, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. El lugar estaba lleno de humo y voces bajas, hombres bebiendo vino, jugando cartas, fumando. Algunos llevaban uniformes alemanes, otros ropa civil. Era imposible saber quién era quién era colaborador, quién era resistente, quién era simplemente un hombre intentando sobrevivir. Me senté en una mesa del fondo y pedí un café. 5 minutos después, un hombre se sentó frente a mí, alto, cabello oscuro, ojos claros y penetrantes. Vestía un traje gris y llevaba un periódico bajo el brazo. ¿Tiene fuego?, preguntó en francés. No fumo, respondí con la frase acordada. Él sonrió levemente. Entonces será un placer compartir el mío. Era Peter Churchill. Nombre código: Raúl, líder del circuito Spindle. El hombre con quien trabajaría los próximos meses. El hombre que, sin saberlo todavía, cambiaría mi vida de formas que nunca imaginé. Ser mensajera significaba moverse constantemente, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, llevando información entre Londres y los grupos de resistencia escondidos en las montañas, en los bosques, en los sótanos de casas anónimas. Cada mensaje que transportaba podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de decenas de personas. Cada encuentro podía ser una trampa. Aprendí a caminar como si no tuviera miedo, aunque el miedo me devorara por dentro. Aprendí a sonreír a los soldados alemanes en los controles de carretera mientras llevaba documentos falsos en el bolsillo y mapas escondidos en el forro de mi abrigo. Aprendí a dormir con un ojo abierto, a desconfiar de las sombras, a memorizarme las rutas de escape antes de entrar a cualquier lugar. Pero también descubrí algo que no esperaba, que no estaba sola, que en cada rincón de Francia, en cada pueblo ocupado, había personas dispuestas a arriesgar su vida por un ideal. Familias que escondían a agentes en sus graneros, ancianas que llevaban mensajes cosidos en el dobladillo de sus faldas, niños que espiaban los movimientos de las tropas alemanas y reportaban todo a la resistencia. Francia no había muerto. Solo estaba esperando el momento de levantarse. Hubo momentos absurdos. Momentos que, si no hubieran sido reales, habrían parecido sacados de una novela.
como aquella vez en Marsella. Peter me había enviado a entregar un paquete a un contacto en el puerto, pero cuando llegué, la Gestapo estaba por todas partes, controles en cada esquina, perros rastreadores, patrullas inspeccionando cada edificio. No puedes quedarte en la calle. Me dijo una mujer mayor que vendía flores. Te van a atrapar. ¿Dónde puedo esconderme?, pregunté desesperada. Ella me miró de arriba abajo y luego señaló con la cabeza hacia un edificio al final de la calle. Ahí, pero no es un lugar para señoritas. Era un burdel. Entré. No tenía otra opción. La dueña, una mujer de mediana edad con el cabello teñido de rubio y labios pintados de rojo intenso, me observó con desconfianza. No trabajo aquí, dije rápidamente. Solo necesito un lugar donde quedarme unas horas. Ella se cruzó de brazos. ¿Por qué debería ayudarte? Porque los alemanes están buscándome, respondí. Y si me encuentran, no solo me matarán a mí, matarán a todos los que me ayudaron. Algo cambió en su mirada, algo que parecía comprensión, odio compartido. Sube, dijo finalmente. Segunda puerta a la derecha. No salgas de ahí hasta que yo te lo diga. Pasé 2 días encerrada en esa habitación, escuchando risas falsas, música de gramófono, voces de soldados alemanes que subían y bajaban las escaleras, sabiendo que si uno de ellos abría esa puerta, todo terminaría. Pero ninguno lo hizo, porque, irónicamente, el burdel era el último lugar donde los nazis buscarían a una espía. Con el tiempo, Peter y yo nos volvimos cercanos, demasiado cercanos, quizás, no solo por la misión, sino porque cuando pasas semanas esquivando la muerte junto a alguien, cuando confías tu vida en las manos de otra persona una y otra vez, algo cambia. Se crea un vínculo, algo más profundo que la amistad, algo más peligroso. Nunca hablamos de ello directamente, pero estaba ahí, en la forma en que me miraba cuando creía que no lo notaba, en cómo su mano buscaba la mía cuando cruzábamos una calle vacía por la noche, en el silencio cómodo que compartíamos cuando nos escondíamos en graneros esperando que pasara el peligro. Éramos 2 personas que no deberían haberse conocido, que no deberían haber sentido nada más allá de la camaradería de soldados. Pero cuando vives en el filo de la muerte cada día, las reglas del corazón dejan de importar, y nosotros las rompimos. En los primeros días de abril de 1943, Peter recibió un mensaje urgente de Londres. Un nuevo agente llegaría para unirse al circuito, Francis Kamm-Maerz, un hombre joven, brillante, con experiencia en operaciones en el norte de Francia. Necesitaba que alguien lo recogiera en un punto de encuentro cerca de Annecy. Yo iré, me ofrecí. Peter negó con la cabeza. Es demasiado peligroso. Hay rumores de que la Gestapo tiene informantes infiltrados en varios circuitos. Siempre es peligroso, respondí, pero alguien tiene que ir, y yo conozco la zona. Él me miró durante un largo momento, luego suspiró. Está bien, pero ten cuidado, Lise, más que nunca. No sabía que esas serían las últimas palabras que escucharía de Peter en mucho tiempo, porque 2 días después, mientras nos preparábamos para partir hacia el punto de encuentro, alguien llamó a la puerta del hotel donde nos hospedábamos. Peter abrió, y del otro lado estaba Hugo Bleicher, un agente alemán, de la Abwehr, un hombre que llevaba meses infiltrado en el circuito Spindle, haciéndose pasar por resistente. Detrás de él, media docena de soldados de las SS con armas apuntándonos. «Buenas tardes, señorita Lise», dijo Bleicher con una sonrisa helada. O debería decir, «Madame Sansom». El mundo se detuvo. Peter me miró. Yo lo miré a él. Y en ese instante,
Supe que todo había terminado. No la guerra, no la misión, sino mi vida tal como la conocía. Porque cuando te captura la Gestapo, solo hay dos caminos posibles, hablar o morir. Y yo ya había decidido cuál elegiría. Las manos de los soldados eran brutales. Me arrastraron fuera del hotel con tanta fuerza que sentí cómo mis pies apenas rozaban el suelo. Peter intentó resistirse, pero uno de los hombres de las SS lo empujó violentamente contra la pared. Cayó de rodillas. «¡No lo toquen!», grité sin pensar. Bleicher se giró hacia mí con esa sonrisa suya, esa sonrisa que ahora entendía como lo que realmente era, la sonrisa de un depredador que ha estado observando a su presa durante meses, esperando el momento perfecto para atacar. «¿Le preocupa el capitán Churchill?», preguntó con tono burlón. «¡Qué conmovedor!». Churchill había usado su apellido real, y en ese momento, mientras nos empujaban hacia un camión militar estacionado en la calle, una idea cruzó mi mente como un relámpago. Una mentira peligrosa, absurda, imposible, pero quizás, solo quizás, lo suficientemente audaz como para funcionar. Nos llevaron primero al Hotel de la Poste en Saint-Jorios, un edificio tranquilo, casi pintoresco, que ahora servía como centro de interrogación provisional. Nos separaron inmediatamente. A Peter lo metieron en una habitación del segundo piso. A mí, en una del primero. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sola. La habitación era pequeña. Una cama, una silla, una ventana con barrotes, nada más. Podía escuchar voces en alemán en el pasillo, pasos que iban y venían, el sonido de puertas abriéndose y cerrándose. Me senté en la cama y respiré hondo. Piensa, Odette, piensa, sabía lo que venía, interrogatorios, torturas. Me preguntarían por los nombres de los otros agentes, por las ubicaciones de los escondites, por los planes de la resistencia, y si no hablaba, me harían cosas que prefería no imaginar. Pero había algo más, algo que podía usar. El apellido de Peter, Churchill. No era pariente de Winston Churchill. No había ninguna conexión. Era solo una coincidencia. Pero los alemanes no lo sabían, y si lograba convencerlos de lo contrario, era una apuesta desesperada. Pero no tenía nada más. A la mañana siguiente me llevaron a una sala de interrogación. Era un cuarto frío, con las paredes desnudas y una mesa en el centro. 3 hombres me esperaban. 2 de ellos vestían uniformes de las SS. El tercero era Bleicher. «Siéntese, Madame Sansom», dijo Bleicher señalando la silla frente a la mesa. Me senté. Las manos me temblaban, pero las escondí bajo la mesa. «Vayamos al grano», continuó Bleicher, encendiendo un cigarrillo. «Sabemos quién es usted. Sabemos que trabaja para el SOE. Sabemos que ha estado transportando información para la resistencia durante meses». Guardé silencio. «Lo que no sabemos», dijo inclinándose hacia adelante, «es quiénes son sus contactos. Denos nombres, direcciones, y esto puede terminar rápido. De lo contrario...». Dejó la frase en el aire, como una amenaza suspendida. Respiré hondo. Era ahora o nunca. «Quiero hacer un trato», dije. Bleicher levantó una ceja. «¿Un trato?». «Sí, pero solo hablaré con alguien de más alto rango, alguien que tenga autoridad real». Uno de los oficiales de las SSS se levantó bruscamente, furioso. «No está en posición de exigir nada». Pero Bleicher levantó una mano deteniéndolo. «Interesante», murmuró, estudiándome con la mirada. «¿Y qué clase de trato propone, madame?». «Dejen ir al capitán Churchill», dije con voz firme, «y yo les daré lo que quieren». Bleicher soltó una risa corta. «¿El capitán Churchill? ¿Y por qué debería importarnos tanto un agente británico?».
Aquí iba, el salto al vacío, porque no es un agente cualquiera, dije mirándolo directo a los ojos. Es el sobrino de Winston Churchill, el primer ministro británico. El silencio que siguió fue absoluto. Los tres hombres se miraron entre sí. Bleicher apagó su cigarrillo lentamente, sin dejar de observarme. ¿Sobrino?, repitió. Sí. ¿Y yo? Tragué saliva. Yo soy su esposa. Otra pausa, más larga esta vez. Explíquese, ordenó Bleicher. Peter y yo nos casamos en secreto hace un año. Mentí con toda la convicción que pude reunir. Él vino a Francia porque yo lo convencí, porque quería ayudar a mi país. Pero si algo le pasa, si lo ejecutan, Winston Churchill no lo perdonará. Habrá represalias, intercambios de prisioneros, consecuencias políticas. Era absurdo, era insostenible. Cualquiera con 2 dedos de frente se daría cuenta de que era una mentira ridícula. Pero lo dije con tanta seguridad, con tanta firmeza, que por un momento incluso yo casi me lo creí. Bleicher se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. Los otros 2 oficiales se quedaron conmigo, observándome en silencio, y yo con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Recé en silencio para que la mentira funcionara. Funcionó. No inmediatamente, pero funcionó. Durante los días siguientes, los interrogatorios continuaron, pero había algo diferente. Los alemanes estaban más cautelosos, más indecisos. Llamaban a Berlín constantemente, consultaban archivos, intentaban verificar mi historia. Y mientras más tiempo pasaba, más se aferraban a la posibilidad de que fuera cierta. Porque si yo realmente era la esposa del sobrino de Winston Churchill, capturarme era un golpe político enorme, pero ejecutarme sin pensarlo 2 veces podía ser un error catastrófico. Así que esperaron, y esa espera nos salvó la vida, al menos temporalmente. Los días en Saint-Jorios se arrastraron como años, interrogatorios breves, espera interminable, incertidumbre constante. Y luego, cuando menos lo esperaba, 3 semanas después de nuestra captura, vinieron por nosotros de nuevo. Nos trasladaron a París, a la prisión de Fresnes primero, un lugar oscuro, húmedo, donde las celdas olían a moho y desesperación. Me encerraron en una celda individual, sin ventanas, sin luz natural, solo el sonido de las ratas corriendo por las paredes y los gritos lejanos de otros prisioneros. Perdí la noción del tiempo. No sabía si era de día o de noche, si había pasado una semana o un mes. Solo sabía que cada vez que escuchaba pasos acercándose a mi celda, el miedo me paralizaba, porque sabía que tarde o temprano vendrían por mí, y cuando lo hicieran, la verdadera prueba comenzaría. Finalmente llegó el día. Me sacaron de Fresnes y me llevaron al número 84 de la avenida Foch, el cuartel general de la Gestapo en París. El edificio era imponente, elegante por fuera, un horror por dentro. Me hicieron subir 3 pisos. Me empujaron a una sala pequeña con una silla en el centro y una ventana alta. 3 hombres entraron detrás de mí. No llevaban uniformes, solo trajes oscuros, pero había algo en sus ojos, algo frío y vacío, que me hizo entender que estos no eran soldados comunes, eran interrogadores, especialistas, hombres entrenados para romper a las personas. Siéntese, ordenó uno de ellos. Me senté. Vamos a hacer esto simple, dijo el hombre más alto, caminando lentamente alrededor de la silla. Usted nos va a dar nombres, direcciones, fechas, todo lo que sabe sobre las operaciones del PSOE en Francia. No tengo nada que decir, respondí con voz firme. Él sonrió. No era una sonrisa amable. Eso es lo que todos dicen al principio.
Hizo una señal con la mano. Los otros 2 hombres se acercaron. Uno de ellos llevaba algo en la mano, algo metálico que brillaba bajo la luz. Un hierro, un atizador. Y en la esquina de la sala había una estufa encendida. El hierro brillaba con un calor terrible. «Última oportunidad», dijo el hombre alto. «¿Dónde está el operador de radio de su circuito? ¿Dónde está Arnaud?» Arnaud. El nombre código de Adolf Rabinovich. Un hombre valiente que seguía transmitiendo mensajes a Londres desde algún escondite en las montañas. Si hablaba, lo matarían. Si hablaba, matarían a Francis Camaerts también, y a todos los demás. «No sé de quién me habla», dije. El hombre asintió, como si esperara esa respuesta. «Muy bien». Uno de los hombres agarró mis brazos y los sujetó detrás de la silla. El otro se acercó con el hierro, y entonces todo se volvió dolor. No sé cómo describir lo que pasó después. No voy a describirlo, porque hay cosas que no necesitan palabras, cosas que ustedes pueden imaginar por sí mismos. Solo diré esto: el dolor era como si el mundo entero se incendiara, como si cada parte de mi cuerpo estuviera gritando al mismo tiempo. Y a través de la neblina del dolor, escuché la voz del interrogador. «¿Dónde está Arnaud?» Apreté los dientes hasta que pensé que se romperían. «No, sé...» Y el dolor volvió, y grité. Grité hasta que no me quedó aire en los pulmones. Pero no dije nada. No pronuncié ningún nombre. Cuando terminó, me arrastraron de vuelta a mi celda. No podía caminar, no podía moverme. Solo me dejé caer en el suelo de piedra fría y lloré. Lloré por el dolor, por el miedo, por la certeza de que esto solo era el comienzo, porque sabía que volverían una y otra vez, hasta que hablara o hasta que muriera. Y yo ya había decidido cuál de las 2 cosas pasaría primero. Volví a esa sala 13 veces más, 14 en total. No voy a describir cada sesión, no voy a darles los detalles de lo que me hicieron, porque hay cosas que, una vez dichas, no pueden borrarse, y no quiero que ustedes carguen con esas imágenes en sus mentes. Solo diré esto: cada vez que entraba a esa sala, sabía que podía ser la última, que esta podía ser la vez en que mi cuerpo finalmente se rindiera, que mi mente se quebrara, pero también descubrí algo que ni yo misma sabía que poseía: la capacidad de escapar. Fue durante el segundo interrogatorio cuando lo descubrí. Me habían atado de nuevo a la silla, los mismos 3 hombres, las mismas preguntas. ¿Dónde está Arnaud? No sé, pero esta vez, antes de comenzar, giraron la silla. No sé por qué lo hicieron. Quizás para tener mejor ángulo, quizás porque querían que viera lo que venía, quizás fue simple casualidad. Pero cuando giraron la silla, quedé frente a la ventana, y a través de ella pude ver las copas de los árboles. Eran árboles altos, con hojas verdes que se mecían suavemente con el viento. El sol brillaba entre las ramas, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre las hojas. Era un día hermoso, y mientras lo que venía se acercaba, mientras el calor empezaba a sentirse en mi espalda, miré esos árboles, miré las hojas moviéndose, y me fui, no físicamente, claro. Mi cuerpo seguía ahí, atado, sufriendo, pero mi mente se elevó, salió por esa ventana, se perdió entre las copas de los árboles, entre las nubes, en el cielo infinito. Y el dolor seguía ahí, pero era distante, como si le estuviera pasando a otra persona, como si yo estuviera observándolo desde lejos, flotando por encima de todo. «¿Dónde está Arnaud?», repitió el interrogador. Su voz sonaba lejana, amortiguada. «No sé», susurré, con la mirada perdida en las hojas verdes.
Y aunque lo que pasó después fue terrible, aunque mi cuerpo sufrió de formas que no voy a describir, yo ya estaba en otro lugar. Estaba en los campos de Francia, en los jardines de mi infancia, en los brazos de mis hijas. Estaba libre. Cada vez que volvía a esa sala, buscaba la ventana. A veces estaba nublado, a veces llovía, a veces la silla quedaba en otro ángulo y tenía que esforzarme para ver aunque fuera un pedazo de cielo. Pero siempre, siempre encontraba algo, una hoja, una nube, un pájaro cruzando el horizonte, y eso me salvaba de volverme loca, de quebrarme, de rendirme, porque mientras pudiera ver esos árboles, mientras pudiera escapar mentalmente de ese lugar horrible, sabía que podía resistir un poco más, solo un poco más. Las sesiones se volvieron más intensas con el tiempo. A veces eran golpes, otras veces privación de sueño. Me dejaban sin agua durante días, sin comida. Me interrogaban durante horas hasta que ya no sabía ni mi propio nombre. Y luego estaba lo otro, lo que prefiero no nombrar, lo que me quitaron sin que pudiera evitarlo. Pero cada maldita vez, miraba por esa ventana y resistía. Una tarde, después de lo que debió ser la 10ª o 11ª sesión, el interrogador principal se sentó frente a mí. Ya no había amenazas en su voz, solo curiosidad, como si realmente quisiera entender. ¿Cómo lo hace?, preguntó en voz baja. Todos hablan eventualmente, todos se quiebran. ¿Por qué usted no? Lo miré directamente a los ojos. Mi cuerpo temblaba de agotamiento. Ya casi no me quedaban fuerzas para hablar, pero encontré las palabras. Porque he aceptado la muerte, dije con voz ronca pero firme. Y una vez que aceptas morir, nada puede asustarte. Él retrocedió, como si mis palabras lo hubieran golpeado, y por primera vez vi algo en su mirada que no había visto antes. Respeto, mezclado con algo más, miedo, porque se había dado cuenta de que no importaba lo que me hicieran, no iba a romperme. Me devolvieron a mi celda después de cada sesión, caí al suelo sin fuerzas, el cuerpo destrozado, cada músculo temblando de agotamiento, pero estaba viva y no había dicho nada. Arnaud seguía a salvo, Francis seguía a salvo, todos los demás agentes seguían haciendo su trabajo, y eso era lo único que importaba. En junio de 1943 me llevaron ante un juez militar. Era una farsa de juicio, sin defensa, sin testigos, solo un hombre en uniforme leyendo cargos desde un papel. Odette Sansom, es usted acusada de 2 cargos. Primero, ayudar a la resistencia francesa. Segundo, actuar como agente británica en territorio ocupado. Ambos cargos son castigados con pena de muerte. Me quedé de pie, con las manos esposadas frente a mí. El juez levantó la vista. ¿Tiene algo que decir? Sonreí. No pude evitarlo. Sí, dije. ¿Por cuál de los 2 cargos van a ejecutarme? Porque solo puedo morir una vez. El silencio en la sala fue absoluto. El juez me miró durante un largo momento. Luego negó con la cabeza, casi con incredulidad. Llévensela, ordenó. Me condenaron a muerte, pero no me ejecutaron, porque la mentira sobre Peter Churchill seguía funcionando. Los alemanes todavía creían que era alguien importante, alguien que podían usar como moneda de cambio. Así que, en lugar de fusilarme, me enviaron a Alemania, al campo de concentración de Ravensbrück, un lugar del que pocas mujeres salían vivas, pero al menos, por ahora, seguía respirando, y mientras respirara, había esperanza, aunque fuera una esperanza tan pequeña como las hojas de un árbol vistas a través de una ventana. Ravensbrück era el infierno en la tierra, un campo de concentración diseñado específicamente para mujeres, prisioneras políticas, judías,
gitanas, espías, todas mezcladas en un lugar donde la muerte era tan común como el amanecer. Llegué en julio de 1943. Me bajaron del tren junto con otras 50 mujeres, todas demacradas, todas con la misma mirada vacía, la mirada de quien ha perdido toda esperanza. Nos hicieron formar en filas. Un oficial alemán pasó revisando nuestros papeles. Cuando llegó a mí, se detuvo. Odette Churchill leyó en voz alta. Hubo un murmullo entre los guardias. El oficial me miró de arriba abajo. Luego llamó a otro hombre. Hablaron en voz baja. Y, finalmente, en lugar de enviarme con las demás prisioneras, me llevaron a una sección separada del campo. Una celda individual, pequeña, oscura, pero separada. La mentira sobre Winston Churchill me había seguido hasta aquí, y aunque no lo sabía entonces, esa mentira me mantendría con vida durante los próximos 2 años. El confinamiento solitario es una tortura diferente. No hay golpes, no hay hierros al rojo vivo, no hay interrogadores, solo silencio, silencio interminable, absoluto, enloquecedor. Pasaba los días sentada en el suelo de mi celda, contando las grietas en las paredes, intentando recordar las caras de mis hijas, recitando poemas que había aprendido de niña, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, porque sabía que si dejaba que el silencio me consumiera, perdería la cordura, y no había llegado tan lejos para perderla ahora. Cada cierto tiempo, el comandante del campo venía a visitarme. Su nombre era Fritz Suren, el hombre que controlaba la vida y la muerte de miles de mujeres en Ravensbrück. Era alto, de aspecto militar impecable, con ojos fríos y una voz que no revelaba emoción alguna. La primera vez que entró a mi celda, me quedé inmóvil. Madame Churchill, dijo, usando el apellido falso. He escuchado mucho sobre usted. No respondí. Él caminó lentamente alrededor de la celda, como inspeccionándola. Dicen que es usted familia del primer ministro británico. Seguí en silencio. Dicen también que resistió 14 interrogatorios sin hablar, que la torturaron de formas que romperían a cualquier hombre, y usted no pronunció un solo nombre. Se detuvo frente a mí. ¿Es cierto? Lo miré directamente a los ojos. ¿Qué quiere de mí? Él sonrió levemente. Nada. Solo quería conocer a la mujer que tiene a todos mis superiores tan nerviosos. Y luego se fue. Pero esa visita marcó el tono de lo que vendría después, porque aunque estaba prisionera en Ravensbrück, aunque estaba condenada a muerte, los alemanes me trataban de forma diferente, con más cuidado, como si tuvieran miedo de que, si me pasaba algo, habría consecuencias. Los meses pasaron lentamente. Escuchaba gritos en la distancia, disparos, el olor a humo que a veces llegaba hasta mi celda y que prefería no imaginar de dónde venía. Sabía lo que estaba pasando en el resto del campo. Sabía que miles de mujeres estaban muriendo cada día, de hambre, de enfermedad, de formas que no quiero nombrar. Y yo seguía viva, viva porque mentí, viva porque los alemanes creían que era valiosa, viva por pura suerte. La culpa me devoraba por dentro. ¿Por qué yo? ¿Por qué merecía vivir cuando tantas otras morían? Pero cada vez que esa pregunta me atormentaba, pensaba en Arnaud, en Francis, en todos los agentes que seguían luchando en Francia porque yo no hablé. Y me recordaba a mí misma que si sobrevivía, tenía que hacerlo por ellos, por todas las personas que salvé al guardar silencio. En abril de 1945, algo cambió. Podía escuchar el sonido de explosiones en la distancia, aviones sobrevolando el campo. Los guardias estaban nerviosos, más agresivos, pero también más asustados.
Las fuerzas aliadas se acercaban. La guerra estaba llegando a su fin, y los alemanes lo sabían. Una noche, Fritz Surren entró a mi celda. Parecía diferente, menos seguro, menos autoritario. Madame Churchill, dijo con voz tensa, necesito hablar con usted. Me levanté del suelo. ¿Qué quiere? Los aliados están cerca, admitió. El campo será liberado en cuestión de días. Y cuando eso pase, se detuvo, buscando las palabras correctas. Yo necesito protección. Lo miré sin entender. ¿Protección? Sí, usted es familia de Winston Churchill. Si me entrego a los aliados con usted, si demuestro que la mantuve con vida, que la protegí. Dejó la frase en el aire. Entendí inmediatamente. Quería usarme como salvoconducto, como prueba de que no había sido tan malo, como excusa para evitar ser juzgado por crímenes de guerra. Quería que lo salvara. Y lo más irónico es que si hubiera sabido la verdad, si hubiera sabido que yo no era nadie importante, probablemente me habría matado ahí mismo. Está bien, dije finalmente. Sáqueme de aquí. El 3 de mayo de 1945, Fritz Surren me sacó de Ravensbrück. Me subió a su auto personal, un Mercedes negro, y condujo hacia el oeste, hacia las líneas americanas. Durante todo el camino no dejó de hablar, justificándose, explicando que él solo seguía órdenes, que había tratado de proteger a las prisioneras lo mejor que pudo, que no era como los otros comandantes. Yo no dije nada, solo miraba por la ventana, viendo pasar los árboles, los campos, los pueblos destruidos por la guerra, y pensaba en lo extraño que era todo esto, que el hombre responsable de mantenerme prisionera durante 2 años ahora me estuviera llevando hacia la libertad, que la mentira que inventé para salvar a Peter ahora me estaba salvando a mí, que la guerra, finalmente, estaba terminando. Cuando llegamos a las líneas americanas, Surren detuvo el auto. Había soldados por todas partes, tanques, camiones militares, banderas estadounidenses ondeando al viento. Surren se giró hacia mí con expresión ansiosa. Dígales, murmuró, dígales que yo la protegí, que la mantuve viva. Abrí la puerta del auto y bajé. Mis piernas apenas me sostenían después de tanto tiempo encerrada, pero caminé hacia los soldados americanos con toda la dignidad que pude reunir. ¿Quién es usted?, preguntó uno de ellos en inglés. Odette Sansom, respondí con voz clara. Agente del Ejecutivo de Operaciones Especiales británico. Fui prisionera en Ravensbrück. El soldado me miró de arriba abajo, sorprendido. ¿Y quién es ese?, preguntó señalando a Surren, que había bajado del auto detrás de mí. Miré al comandante, el hombre que había sido mi carcelero, el hombre que me había mantenido en una celda oscura durante 2 años. Ese, dije con voz fría, es Fritz Surren, comandante del campo de concentración de Ravensbrück, y quiero que lo arresten. La expresión de Surren cambió de ansiedad a horror. Pero usted dijo... No dije nada, lo interrumpí. Usted asumió. Los soldados lo rodearon inmediatamente. Le quitaron la pistola que llevaba en el cinturón y lo esposaron. Y mientras se lo llevaban, gritando y protestando, sentí algo que no había sentido en años: justicia. Me llevaron a un hospital militar. Estaba desnutrida, pesaba apenas 40 kilos. El cuerpo todavía llevaba las marcas de todo lo que había sufrido, pero estaba viva. Y lentamente, día a día, mi cuerpo comenzó a sanar, aunque mi alma tardaría mucho más tiempo. 3 semanas después, me enviaron de regreso a Inglaterra. Cuando el avión aterrizó, cuando bajé por las escaleras y pisé suelo británico por primera vez en 3 años, las piernas me fallaron.
Caí de rodillas y lloré. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que había sufrido, por todas las mujeres que no sobrevivieron. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba en casa. Mis hijas estaban esperándome. Françoise tenía 11 años ahora, Lily, 9, Marianne, 8. Cuando me vieron, no me reconocieron al principio. Estaba demacrada, el cabello canoso, las manos temblorosas. Ya no era la madre que recordaban, pero cuando me arrodillé y abrí los brazos, ellas corrieron hacia mí, y en ese abrazo, en el calor de sus cuerpos pequeños, en el olor de su cabello, encontré algo que creí haber perdido para siempre. Encontré mi humanidad de vuelta. La historia de Odette Sansom no terminó con su regreso a Inglaterra. En 1946 se convirtió en la primera mujer en recibir la Cruz de Jorge, la más alta condecoración civil británica. También fue honrada con la Legión de Honor francesa. Se hicieron libros sobre ella, películas. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía inquebrantable, pero Odette nunca se consideró una heroína. Cada vez que le preguntaban sobre las medallas, sobre los reconocimientos, ella decía lo mismo. No acepto estos honores por mí. Los acepto en nombre de todos aquellos que no sobrevivieron, de aquellos que lucharon en la oscuridad y nunca fueron reconocidos. Fritz Surren, el comandante de Ravensbrück, fue juzgado por crímenes de guerra. Odette testificó en su contra, detallando los horrores que presenció en el campo. Fue condenado y ejecutado en 1949. Adolf Rabinovich, el operador de radio a quien Odette protegió con su silencio, sobrevivió la guerra. Francis Kamaertz también. Ambos continuaron sus vidas sabiendo que estaban vivos gracias a una mujer que resistió 14 torturas sin pronunciar sus nombres. Odette se casó con Peter Churchill en 1947, convirtiendo su mentira en verdad, al menos parcialmente. Aunque ese matrimonio terminó años después, la conexión que forjaron durante aquellos días oscuros en Francia, ocupada, nunca desapareció del todo. Vivió hasta los 83 años, rodeada de sus hijas y nietos, en una casa tranquila en Surrey, y hasta el final de sus días, cada vez que miraba por la ventana y veía las copas de los árboles meciéndose con el viento, recordaba. Recordaba el momento en que descubrió que la libertad no está en el cuerpo, sino en la mente. Que el dolor puede ser insoportable, pero el espíritu puede elegir no quebrarse. Murió el 13 de marzo de 1995, dejando atrás un legado que trasciende las medallas y los reconocimientos. El legado de una madre que dejó a sus hijas para salvar a desconocidos, de una espía accidental que se convirtió en leyenda, de una mujer que, sentada en una silla mientras enfrentaba horrores inimaginables, miró por una ventana y decidió que prefería morir antes que traicionar. Y esa decisión cambió el curso de la guerra. Hay errores que destrozan vidas, y hay errores que las transforman. Odette Sansom cometió un error simple, enviar una carta a la dirección equivocada, y ese error la llevó a enfrentar horrores que la mayoría de las personas no pueden imaginar. Pero también la llevó a descubrir algo que ella misma no sabía que poseía. Una voluntad de hierro, un coraje inquebrantable, la capacidad de mirar a la muerte a los ojos y decirle, «Solo puedo morir una vez». Y en un mundo desgarrado por la guerra, eso fue suficiente para convertirla en heroína, no porque fuera invencible, sino porque simplemente se negó a quebrarse. Esta es la historia que necesitabas escuchar, la historia de Odette Sansom, la espía que nunca entregó a nadie. Y si te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre lo que significa ser valiente, quédate aquí, porque en este canal siempre hay más historias de corazones que enfrentaron la guerra y decidieron no rendirse. Historias que merecen ser contadas, voces que merecen ser escuchadas,